consultorio DAX está abierto. Bienvenidos a este espacio informativo de la División Académica de Ciencias de la Salud, donde hablaremos temas interesantes relacionados con la salud, con especialistas invitados que estarán enriqueciendo este programa y estarán resolviendo todas sus dudas que nos pueden hacer llegar a través de nuestro teléfono en el estudio. Estaremos transmitiendo totalmente en vivo por el canal 35.1 TVUJAT y por las redes sociales de la DAX y TVUJAT en Facebook y YouTube. Soy la doctora Victoria del Carmen Félix Ruiz y los invito a compartir con sus seres queridos, familiares y amigos esta transmisión, la cual les garantizo les va a encantar. Hoy hablaremos sobre alimentación saludable y actividad física, claves para un metabolismo sano en estudiantes de medicina. Durante la formación médica, las largas jornadas de estudio, el estrés académico y el sedentarismo pueden favorecer el aumento de peso y alteraciones metabólicas. Adoptar hábitos saludables que no solo mejora el rendimiento académico, sino que también reduce el riesgo de obesidad y enfermedades asociadas. Pero antes, acompáñenme a ver nuestra siguiente cápsula. La formación en medicina exige largas jornadas de estudio, prácticas clínicas y un alto nivel de responsabilidad. En medio de este ritmo intenso, los estudiantes suelen priorizar el rendimiento académico sobre su propio bienestar. Sin embargo, la salud no puede ponerse en pausa durante la etapa universitaria. La alimentación saludable y la actividad física son pilares fundamentales para mantener el equilibrio del organismo. El metabolismo es el conjunto de procesos que permiten al cuerpo transformar los nutrientes en energía y regular funciones vitales. Cuando existe una alimentación inadecuada o falta de ejercicio, estos procesos pueden alterarse. Esto se traduce como fatiga constante, dificultad para concentrarse, alteraciones en el peso y mayor riesgo de enfermedades metabólicas. En estudiantes de medicina, estas consecuencias impactan tanto en el desempeño académico como la salud emocional. Por ello, es fundamental comprender la relación entre estilo de vida y funcionamiento metabólico. Una dieta equilibrada, rica en frutas, verduras, proteínas de calidad y adecuada hidratación proporciona la energía necesaria para enfrentar jornadas demandantes. Evitar el exceso de alimentos ultraprocesados y bebidas azucaradas favorece un metabolismo más estable. Por su parte, la actividad física regular mejora la sensibilidad a la insulina, regula el equilibrio hormonal y fortalece el sistema cardiovascular. Además, el ejercicio contribuye a reducir el estrés y mejorar la calidad del sueño. Estos beneficios son esenciales en una etapa de alta exigencia académica. Adoptar hábitos saludables durante la formación médica no solo previene alteraciones metabólicas, sino que fortalece la disciplina y el autocuidado. Los estudiantes que integran actividad física y buena alimentación en su rutina desarrollan mayor resistencia física y mental. Asimismo, se convierten en ejemplo para sus pacientes, promoviendo con coherencia lo que recomiendan en consulta. La práctica del autocuidado fortalece la ética profesional. La salud comienza desde la etapa de formación. En conclusión, la alimentación saludable y la actividad física son claves para mantener un metabolismo sano en estudiantes de medicina. Incorporar estos hábitos mejora el rendimiento académico, protege la salud a largo plazo y fortalece el bienestar integral. Formar médicos saludables implica fomentar el equilibrio entre conocimiento y autocuidado. Cuidar el cuerpo es también parte de la responsabilidad profesional, porque para cuidar a otros, primero debemos aprender a cuidarnos. Ahora, en nuestra sección La Consulta, nos sentimos muy orgullosos de contar con la presencia de dos especialistas en el tema. Nos acompaña la doctora Yorda Aleira Albarrán Melcer, doctora en Educación con maestría en Ciencias Básicas, Biomédicas y licenciatura como médico cirujano. Es profesora investigadora de tiempo completo en la División Académica de Ciencias de la Salud de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, donde integra el cuerpo académico de enfermedades no transmisibles. Es responsable de proyectos de investigación y directora de tesis de licenciatura y posgrado, además de ponente en congresos internacionales y nacionales y estatales. Cuenta con perfil PRODEP, certificación por el Consejo Mexicano de Certificación de Médicos Generales y forma parte del Sistema Nacional de Investigación. Bienvenida, doctora, es un gusto tenerla con nosotros el día de hoy. Sí, muchas gracias. Gracias por tenernos aquí, por la invitación. Muchísimas gracias a usted. También nos acompaña la doctora Marta Patricia Lezama Hernández, licenciada en Nutrición por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Cuenta con una máster en Nutrición y Dietética por la Universidad de León, así como una maestría en Entrenamiento Deportivo y Nutrición aplicada al fitness.
Actualmente es doctorante en nutrición con especialidad en obesidad y síndrome metabólico. Posee diplomados en nutrición deportiva, nutrogénica, nutrinogenómica y nutrición clínica. Y está certificada en dieta cetogénica por la Academia Mexicana de Nutrición y Dietética. Se desempeña como profesora investigadora en el área de nutrición. Muchísimas gracias, doctora Marta, por acompañarnos el día de hoy. Gracias por la invitación. Buenos días a todos. El programa se realizó en el marco del tema Alimentación saludable y actividad física. Claves para un metabolismo sano en estudiantes de medicina. Es un aspecto fundamental para prevenir la obesidad y proteger la salud metabólica durante la formación universitaria. Doctora, para ir comenzando nuestra entrevista y entender mejor el punto de vista de esta conversación. Doctora Yorda, ¿cómo explicaría usted qué es el metabolismo y por qué es importante mantenerlo saludable, en este caso, especialmente en los estudiantes de medicina? Ok, bueno, creo que lo primero que tenemos que entender es que para que todo funcione en nuestro cuerpo necesitamos 4 elementos importantes. Entre ellos van a ser los carbohidratos, que son los azúcares que nosotros conocemos, los lípidos, que son las grasas, aminoácidos, que van a formar proteínas, y los nucleótidos, que son los que conforman el DNA, toda una cuestión obviamente genética. Pero para poder tener estos 4 elementos, pues necesitamos también otros elementos que lo estén conformando. Y necesitamos, obviamente, consumir alimentos para tenerlos. Ahora, ¿por qué es importante tenerlos? Bueno, porque las vías que vamos a necesitar para sobrevivir vienen a través de estos elementos y esos van a venir a través de los alimentos. Hay muchas vías, la vía respiratoria, la vía endocrina, la cardiovascular, o sea, lo que todos siempre hacemos, caminamos, respiramos, jugamos, sistema digestivo, comemos, todo eso lo vamos a necesitar, y el control de la entrada, de formación de moléculas y degradación de moléculas es lo que se conoce como metabolismo. ¿Por qué es importante que los alumnos universitarios lo lleven equilibradamente? Bueno, yo creo que es muy necesario, no solo los de medicina, sino todos los universitarios, porque cuando están en la etapa universitaria hay se les exige más cognitivamente, o sea, es cuando más estudian, cuando están más activos en cuestión académica y bueno, están expuestos a mucho más estrés. Si no tienen un metabolismo equilibrado, no van a tener una muy buena alimentación y eso se va a ver reflejado en que no van a poder soportar por el estrés las situaciones que obviamente se las van a presentar. Y al no alimentarse adecuadamente, van a tener altas y bajas de glucosa que no van a ayudar al deterioro, más bien a la función cognitiva, y les va a costar más trabajo realmente retener mucho más información. Sí, claro, eso un alto impacto en su rendimiento académico. Por supuesto, y sobre todo porque, pues tú lo sabes, ¿no? Cuando fuimos estudiantes de medicina o estudiantes de cualquier asignatura, cualquier especialidad, cualquier licenciatura, uno se encuentra con demasiado estrés y el estrés te lleva a cortisol alto, mayor presión. Y al principio todo está muy bien, pero cuando es en exceso, pues bueno, vienen muchas consecuencias, ¿no? Y entre ellas hay muchas alteraciones metabólicas, entre esas enfermedades crónico-degenerativas. Muchísimas gracias, doctora. Y claro, mencionar que no nada más en estudiantes de medicina, sino estudiantes de todas las carreras. De todas las licenciaturas. Doctora Marta, ahora bien, hablando específicamente de la realidad que viven los universitarios, ¿qué problemas de salud relacionados con la alimentación presentan los estudiantes universitarios? No nada más hablando de los estudiantes de medicina. Sí, en sí la edad que abarca el universitario, estamos hablando que son adultos, porque ya son estudiantes que son mayores de 18 años. Y el panorama de salud que hay para este grupo de edad, pues es un panorama muy parecido al del adulto más grande. En este caso nosotros revisamos la encuesta nacional de salud, se revisan aspectos de nutrición, de alimentación y obviamente de salud, sobre todo los problemas relacionados con la alimentación, de qué padecen nuestros estudiantes y en sí este grupo de edad mayor de 18 años, pues tenemos un 74% de sobrepeso y de obesidad. Y aquí estamos hablando de dos entidades diferentes. El sobrepeso pues es la primera etapa o lo que antecede al problema de obesidad, pero no deja de ser importante, porque un sobrepeso que no se atiende, que no se cuida, pues nos va a dar como consecuencia un problema de obesidad. Entonces, principalmente es obesidad, y la obesidad por sí sola pues nos va a dar otras complicaciones,
Yo creo que se ha hablado mucho de esto. Sin embargo, también es importante que se sepa que no nada más es del adulto mayor, de la mujer que ya está en una etapa menopáusica, no, sino también en jóvenes. Estamos hablando de jóvenes que recién ingresan a nuestra universidad, que tienen 18 años más o menos en promedio y que ya están teniendo estos problemas de obesidad con las complicaciones que trae la obesidad, que principalmente pues es resistencia a la insulina, diabetes, hipertensión y dislipidemia, que son las complicaciones más comunes. Sí, doctora, y esto va más relacionado al estilo de vida de los pacientes, ¿no? Y en este caso, los estudiantes. Por supuesto. Sí, de alguna manera la principal causa, independientemente de que nosotros ya traemos por ahí una genética, algo que nos predispone, también está la alimentación. Perdón que la interrumpa. Es momento de ir a un corte, pero regresamos con más información para ustedes. Recuerden que pueden hacernos llegar sus preguntas respecto al tema en nuestra línea telefónica y en nuestras redes sociales. Al regresar, nuestras invitadas las estarán respondiendo. Sigan con nosotros. Estamos de vuelta con la doctora Yorda Aleira Albarrán Meilser y la doctora Marta Patricia Lezama Hernández. Muchas gracias por continuar con nosotros. Antes de irnos a promocionales, precisamente hablábamos sobre alimentación saludable y actividad física, claves para un metabolismo sano en estudiantes de medicina. Doctora, continuando con nuestra entrevista. Doctora Yorda, en este mismo sentido y profundizando un poco más sobre los hábitos cotidianos, desde su experiencia médica, ¿qué hábitos alimentarios considera más importantes para mantener un metabolismo saludable en estudiantes de medicina? En realidad, pues la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana mencionan como primer punto disminuir todos los alimentos que son ultraprocesados. O sea, yo creo que sería el primer punto. Hay muchísimos estudios sobre la alimentación con este tipo de alimentos, que desgraciadamente es la que más consumimos. Por la rapidez y la comodidad, desgraciadamente es lo que más consumen nuestros alumnos. Estos alimentos sabemos que son procesados y significa que ahí tienen una gran cantidad de combinación de azúcares en gran cantidad, de sales en gran cantidad y de ácidos grasos no saludables, y es lo que más consumimos. Entonces yo creo que lo primero es entender que el alumno al consumir este tipo de alimentos va desplazando a los alimentos saludables. O sea, cuando el alumno por tiempo o por cultura o porque se le antoja comer a lo mejor un alimento ultraprocesado como a lo mejor pizza, hamburguesa o algo así, me va desplazando ensaladas o proteínas como carne magra o por ejemplo algún otro alimento que pueda ayudarle y que combine los carbohidratos, los lípidos y las proteínas adecuadamente, y lo vamos obviamente desplazando. Muchos problemáticas al estar consumiendo este tipo de alimentos. Entre las complicaciones, pues, ¿cuáles son? Pues ya los conocemos. Realmente las complicaciones, al tener un exceso de carbohidratos en sangre, va a haber problemas de tolerancia a la glucosa y resistencia a la insulina. Con eso tenemos para tener diabetes mellitus y tener problemas cardiovasculares. Ese sería uno de los primeros puntos. Otro punto importante es que al no tener una muy buena alimentación, sabemos que el alumno, pues al enfermarse, pues no nos va a dar lo que como profesores les estamos exigiendo. Un alumno enfermo va a tener más problemas cognitivos, más problemas de estrés y sobre todo pues no nos va a dar a lo mejor todo lo que necesitamos metabólicamente hablando para que puedan enfrentarse a las situaciones del aula, que como médicos sí se les exige mucho. Sí, doctora, y algo muy importante que podríamos mencionar es que, por ejemplo, los estudiantes de medicina, bueno, no solo los de medicina sustituyen, o sea, los carbohidratos y comidas saludables por comida rápida que venden en la universidad, a veces no tienen ni tiempo de ir a su casa o llevar su comida, que es más saludable. Sí, pero es cuestión yo creo que de cultura. Te voy a decir por qué. Porque sí puedes, por ejemplo, ir cambiando a lo mejor una hamburguesa por una lata de atún, que se abre en un minuto, lo pones en tu tupper y bueno, no es muy, digamos, recomendable estar consumiendo latas muy seguido, pero definitivamente estar consumiendo proteínas de esa calidad, a estar consumiendo mala calidad de proteínas, más carbohidratos en exceso, más lípidos en exceso,
pues yo creo que se debería de hacer, ¿no? Y otra cosa importante que incluso estuvimos platicando con la doctora Patricia afuera, no le damos la importancia a nuestra salud, le damos la importancia cuando tenemos una complicación. Cuando nuestros pacientes ya tienen complicaciones o ya se encuentran enfermos o nuestros alumnos ya se encuentran enfermos, ahora sí decimos, wow, sí me tengo que cuidar. Pero la prevención o la promoción a la salud creo que sí nos hace falta muchísimo. Sí, y claro, es muy triste que como alumnos, estudiantes de ciencias de la salud, pues no conozcamos y no lo implementemos y no lo llevemos a cabo. Entonces yo creo que ahí hay una problemática, sobre todo en hacer conciencia. Y es que alimentos procesados nos van a dar mayor problemática proinflamatoria. O sea, hay sustancias inflamatorias a nivel incluso cerebral y hay estudios en donde relacionan ya enfermedades neurodegenerativas con más inflamación celular y ese tipo de alimentos lo hacen. También sabemos que entre más sobrepeso y obesidad, pues sabemos que hay más presencia de cáncer. O sea, claro, entonces todo eso, más aparte todas las enfermedades cardiometabólicas que se encuentran. Y bueno, ya sabemos que las enfermedades cardiovasculares ocupan el primer lugar de muerte. Entonces, yo creo que lo que nos hace falta como alumnos es tomar conciencia. Es tomar conciencia y cambiar nuestros hábitos. Doctora Marta, a partir de lo anterior, lo que hemos estado comentando y pensando en soluciones prácticas, ¿cuáles serían las recomendaciones para prevenir o controlar estos problemas en el contexto universitario? Bueno, igual en cualquier contexto, no nada más en los estudiantes. Sí, sin duda alguna, el estudiante, sobre todo el estudiante de salud, no solamente medicina, el estudiante que está en el área de la salud tiene el compromiso, no decir la obligación, pero tiene el compromiso de cuidar más su salud, de cuidar más su alimentación, porque de alguna manera es lo que ellos van a transmitir a sus propios pacientes. Vemos la dieta saludable como una meta inalcanzable, como algo muy difícil, algo complicado, algo caro. Sin embargo, si hacemos pequeños cambios en nuestros hábitos, en nuestra rutina de compra, levantarnos un poquito más temprano, vamos a tener un resultado increíble que va a impactar directamente en nuestra salud, especialmente en el peso que hablábamos al inicio. Entonces, podemos organizar un poquito esta parte de las comidas. ¿Hay opciones saludables en las escuelas? Sí hay. En especial aquí ahorita UJAT está trabajando con las cafeterías y está tratando de cuidar esta parte de dar opciones como que un poquito más saludable. Sin embargo, aquí la responsabilidad es del consumidor. El alumno decide qué comer y no comer. Aunque tú le pongas mucha comida saludable, si opta por comer otra cosa, pues nunca vamos a tener resultados. Aquí es algo más de educación, de conciencia, de tener responsabilidad del propio cuidado de la salud y de la alimentación. Cambios pequeños, pues el agua, ahorita como que está muy de moda andar con esos termos para todos lados, que hasta de 1,5 litros, 2 litros, ojalá sea agua, no sé qué traigan adentro, veo que pasan todos con sus termos, pero sí podemos usar agua, traer agua en vez de comprar refrescos o agua con mucho azúcar, porque también el agua, la jamaica y todo lo que veamos, pues no es tan saludable porque sí tiene bastante azúcar. Entonces, agua puede ser una buena opción y seleccionar del menú que hay en la escuela qué es lo más saludable para nosotros o llevar algo. No nos debe de dar pena llevar un topercito, llevar una comida que es más saludable de lo que podemos encontrar fuera. Muchísimas gracias, doctora. Sí, como usted nos menciona, como nos decía la doctora Yorda, pues no escoger la hamburguesa en la escuela, sino pues, comprar una ensalada. Muchas gracias, doctora. Doctora Yorda, y por otra parte, platicando más sobre la actividad física, que como sabemos es un componente fundamental, ¿no? ¿Qué efectos tiene la actividad física en regular el metabolismo y la prevención de enfermedades metabólicas? Creo que tiene el papel principal de poder regular la captación de glucosa. Algo que quizá lo desconocemos como sociedad, es que la actividad física va a ayudar a que primeramente el músculo pueda captar adecuadamente la glucosa a través de sus transportadores. Aumenta la tonicidad del músculo, o sea, aumenta el tamaño del músculo, por lo tanto hay situaciones en que estimulan más receptores captadores de glucosa para poder regularla. Entonces, la gente por costumbre, por cultura igual, a lo mejor no quiere hacer ejercicio, dicen no tengo el tiempo para hacer ejercicio, sobre todo los universitarios que mencionan, ¿sabe qué, doctora? Los de medicina es un claro ejemplo, es que tenemos que estudiar mucho a qué horas hago ejercicio, ¿no? Le doy más prioridad a esto y le doy menos prioridad,
pero voy hacia lo mismo. Lo que pasa es que o lo desconocemos o le damos realmente poca importancia. Pero la actividad física nos va a ayudar a captar más glucosa, a tener mejor tolerancia, a disminuir la resistencia a la insulina, porque desde el momento en que estás captando se utiliza menos insulina, y sobre todo pues ayuda a también a ir soltando neurotransmisores que nos van a ayudar al bienestar, o sea, a sentirnos mucho mejor. A lo mejor entre más deprimido estoy por la cantidad de trabajo que tengo, al momento de hacer ejercicio, bueno, pues voy a tener neurotransmisores que me van a ayudar a sentirme más relajado, ¿no? Entonces, sí, hay que hacerlo. El problema es que, pues no lo tenemos muy claro, no lo ponemos dentro de nuestras actividades que debería de ser diario. Pero bueno, mínimo la Organización Mundial de la Salud menciona que mínimo si vamos a hacer una actividad vigorosa, sea de 75 a 150 minutos a la semana, o sea, ni siquiera mucho. Ahora, si es moderada, si que digan ustedes, es que no voy a hacer actividad vigorosa, bueno, moderada, pues mínimo de 150 a 300, ¿no? Entonces, o sea, sí es necesario empezar a meterlo en nuestra rutina. Cuesta trabajo meter rutina. Es más, en los niños pequeños se les tienen que enseñar, por ejemplo, su aseo personal, ¿no? Porque así, si tú le dices a un niño, aséate, pues el niño no lo va a hacer. Tú lo tienes que meter como rutina, levantarte, bañarte, cepillarte los dientes, arreglarte. Lo mismo debe de pasar con nuestra costumbre en mejores hábitos, mejor alimentación, mejor actividad. Pero si nunca lo vamos a hacer, pues entonces nunca lo vamos a hacer. Y cuando ya queremos hacerlo es porque tenemos complicaciones. Pero la problemática es esa, que no vemos al final de cuentas la importancia de hacerlos. Sí, doctor, y por ejemplo nosotros cuando recomendamos hacer ejercicio, el paciente o los estudiantes creen que se tienen que ir 1 hora al gimnasio. Entonces, ¿cuál es el ejercicio que se recomienda hacer? Bueno, lo que pasa es que hay diferentes. La Organización Mundial de la Salud menciona estos que te mencioné, ¿no? Que mínimo, o sea, si vas a hacer actividad moderada, o sea, mínimo de 75 a 300. Pero también mencionan, en dado caso que no puedas, o sea, 5 a 10 minutos es necesario que lo hagamos. O sea, el romper la inactividad hay que hacerlo. Que la interrumpa, es momento de ir a un corte, no se vayan, regresamos con más información para ustedes. De vuelta con la doctora Yorda Aleiria y la doctora Marta Patricia Lezama Hernández. Muchas gracias por continuar con nosotros. Antes de irnos a promocionales, precisamente hablábamos sobre alimentación saludable y actividad física, claves para un metabolismo sano en estudiantes de medicina. Doctora Marta, antes de irnos a promocionales, nos estaba platicando sobre el ejercicio y llevar una alimentación adecuada, pero sabemos que estas recomendaciones, o sea, llevarlas a la práctica, no siempre es sencillo. ¿Qué limitantes tienen nuestros estudiantes para continuar con estas recomendaciones? En relación a una alimentación saludable, como yo les decía en el bloque anterior, pensamos que es caro. Y si nosotros realmente hacemos cuenta, es más caro comprar la comida por fuera que si tú llevas algo o preparas algo en casa. Siempre va a ser más económico. Una limitante, pues es la cuestión económica, pensamos que la comida saludable es cara. Otra, no tener tiempo. Siempre decimos, no tengo tiempo para el ejercicio, no tengo tiempo para hacer un desayuno, compro cualquier cosa en la calle y dejamos el ejercicio por fuera. O cuando tengamos tiempo y realmente tenemos que hacer el tiempo, porque al final de cuentas, esta es una inversión que vamos a hacer en salud. Todo lo que yo haga en este momento, por cambiar mi forma de comer, por estar un poco más activo, aunque yo no sea un atleta de alto rendimiento, todo esto a la larga va a dar frutos. ¿Y cuáles van a ser esos frutos? Pues el prevenir el aumento de peso, el prevenir enfermedades crónicas degenerativas como las que hemos estado hablando, la diabetes, la hipertensión, las enfermedades también neurodegenerativas que también se están dando en jóvenes, tienen que ver mucho con la alimentación, la calidad de la alimentación, que nuestra comida lleve grasas buenas como el omega 3, que también pensamos que solamente lo vamos a encontrar en el salmón, no, también hay especies
en el caso de los pescados que hay también aquí en el estado, que también pueden contener omega. Entonces, se trata de hacer cambios que no desgasten nuestra economía, hacer tiempo para poder alimentarnos y sobre todo creo que algo muy importante, informarnos bien, que nosotros nos informemos bien en relación a la alimentación, porque actualmente hay mucha información en redes sociales, influencers, ahorita todo el mundo habla de salud, todo el mundo habla de alimentación, todo el mundo recomienda, pero debemos de seguir las guías y las recomendaciones de las instituciones y sobre todo que la información esté basada en evidencia. Claro, y en este caso acercarse al profesional de la salud, en este caso el nutriólogo, porque como usted menciona, nos dejamos llevar y nos vemos influenciados por todo lo que vemos en redes. Muchísimas gracias, doctora. Doctora Yorda, platicando un poquito más sobre este tema, en su opinión, ¿qué consecuencias podría tener para la salud metabólica el consumo frecuente de comida rápida o en este caso de comida procesada? Sí, bueno, algo que tenemos que recordar, y lo voy a decir rapidísimo, es que cuando nosotros comemos, una gran cantidad de elementos entran en la sangre, entre ellos entran los carbohidratos, que son glucosa. Cuando la glucosa está en sangre, manda información al páncreas para que se empiece a segregar insulina. La insulina llega al receptor de insulina y el receptor de insulina a través de vías de señales o vía de señalización activa unas vesículas importantes que se encuentran en el citoplasma de la célula. Viaja estas vesículas a la membrana, que son los transportadores o los famosos GLUT, se anclan y entonces dejan pasar glucosa. Esto es lo normal. La problemática es que cuando estamos consumiendo alimentos ultraprocesados, sabemos que la glucosa que viene en esos alimentos es exagerada. Por lo tanto, le estamos mandando información al páncreas en exageración, un gran estímulo para que esté enviando insulina, insulina, insulina. Las células de Langerhans, que son las células beta que trabajan y forman la insulina, bueno, llega un momento que se inflaman por la gran producción de insulina que hay. Entonces la persona llega a presentar ya resistencia a la insulina y por supuesto intolerancia a la glucosa. Eso a la larga va a provocar diabetes mellitus. También gran cantidad de glucosa que se consume se tiene que almacenar en algún lado, porque imagínate, no estamos haciendo actividad física y estamos consumiendo una exageración realmente de alimentos como carbohidratos, pues estás entrando mucha energía, pero no lo estás ocupando. Entonces, toda glucosa se almacena en forma de grasa. Y al almacenarse en forma de grasa en exceso, pues van a venir entonces el acompañamiento del hígado graso, de vísceras grasas, de grasa abdominal, que sabemos que eso nos va a llevar a problemas ya cardiovasculares, problemas de metabolismo de lípidos, como la dislipidemia, colesterolemia, y esto nos va a provocar enfermedades cardiometabólicas. Por supuesto, relacionado obviamente con obesidad. Doctora Marta, y desde su punto de vista nutricional, la doctora Yorda nos habla sobre carbohidratos. En este caso, ¿los carbohidratos son malos? No, no, para nada. De hecho, no hay un nutrimento ni ningún alimento que sea malo. Lo malo es la forma en que lo comemos, la cantidad en que comemos el alimento y sobre todo el desconocer cuál es el beneficio del alimento. Yo aquí traigo algo que nos puede servir, hablando un poquito de los hidratos de carbono y de los cambios que decíamos, hacer cambios pequeños que no impactan en la economía. Por ejemplo, este es un pan integral y es carbohidrato y trae la misma cantidad de calorías que que es un pan blanco. ¿Cuál es la diferencia? Que que es integral, aparte de que me va a dar fibra, me va a dar más saciedad y va a hacer que el azúcar o la glucosa contenida en este pan no vaya de golpe a la sangre, no me haga perder esa saciedad o tener apetito o querer comer más carbohidratos. Entonces son pequeños cambios porque al final te cuestan lo mismo y trae el mismo aporte calórico. Entonces no hay como que un alimento malo. Los tacos, por ejemplo, que son básicos en nuestra comida mexicana, tampoco son malos. Aquí lo malo sería la cantidad y que si dice taco de carne asada, una cosa es cosa asada y otra cosa es carne frita. Entonces yo creo que aquí lo que nos falta es aprender a decidir de manera más consciente cuál es la mejor opción, pero en sí todo se puede comer, no hay comidas malas, todas nos sirven, todas nos ayudan, pero lo importante es mantener ese equilibrio que cubra con la demanda que tiene, en este caso, pues un universitario. Doctora, y como complemento a esto, ¿qué herramientas nos pueden ayudar a tener un mejor apego a esas recomendaciones nutricionales que usted nos acaba de dar? Bueno, hay muchas herramientas muy interesantes que yo creo que ya todos conocen.
El problema es que no la sabemos usar de manera adecuada. Una herramienta, los sellos de advertencia. Yo creo que cuando compramos un producto, lo primero que vemos es que vienen esos sellos negritos. A veces ni los volteamos a ver, pero lo importante aquí es saber elegir el alimento que tenga menos sellos, porque al final de cuentas, todo alimento que tenga un proceso para conservación o para quitarle la grasa, en fin, todos van a tener sellos. Y entonces empezamos con la paranoia de que todo tiene sello, ¿qué voy a comer? Bueno, en el caso de las verduras nunca van a tener sellos, ¿verdad? Pero sí es importante que al momento que tú elijas un alimento, elijas el que tenga menos sellos. Hay 5 sellos: el sello exceso de calorías, exceso de grasa, exceso de azúcares, grasas trans, se me está escapando uno, sodio. Entonces, el que tenga menos sellos es el mejor para ti, porque al final de cuentas todos van a tener sellos, porque es una advertencia que te dice Secretaría de Salud, bueno, esto tiene, pero tú como consumidor decides si los vas a comer. Hay personas que aunque tengan 20,000 sellos, pues lo como, ¿verdad? Entonces, va más de una educación del propio consumidor. Muchísimas gracias, doctora. Sí, algo muy importante aquí es que pues, nos fijemos en los sellos, ¿no? Y que no los dejemos pasar desapercibidos. Muchas gracias. Doctora Giorda, platicando un poquito más sobre este tema del metabolismo, podemos hablar un poquito más del descanso y del sueño, que sabemos que juega un papel fundamental en la salud de los estudiantes y de todas las personas. ¿Qué papel juega el descanso y la calidad de sueño en el metabolismo energético en los estudiantes? En todas las personas, no solamente en los estudiantes, en todas las personas, pero el sueño es lo que menos nos preocupa como estudiantes y a la sociedad también, es lo que menos nos preocupa. Y es algo básico, porque cuando no se duerme hay problemas de elevación de cortisol, hay problemas de intolerancia a la glucosa. Dicen, ¿qué? O sea, ¿qué tiene que ver? Hay un estudio muy bueno de Dunga desde el 2010, o sea, no es nuevo, desde el 2010, y ellos compararon al mismo paciente a las 4 horas y a las 8 horas de sueño. Y encontraron que a las 4 horas de sueño los niveles de glucosa estaban elevadísimos. Los niveles de insulina, había resistencia a la insulina. Y solamente lo hicieron en un día. O sea, ellos vieron que con un solo día había alteraciones en la cantidad de glucosa y había resistencia a la insulina. Entonces, eso es preocupante porque a veces no solamente te desvelas un día o no duermes tus ciclos completos en un día. O sea, a veces son meses o son años. Entonces, sí es necesario. Nosotros cuando dormimos el metabolismo se relaja, baja, pero si no dormimos adecuadamente, pues entonces no dejamos descansar el metabolismo. Todos los procesos metabólicos, los procesos de regeneración celular que se tienen que dar cuando baja el metabolismo, pues no lo estamos haciendo al momento de no dormir. Entonces, yo creo que sí hay que darle nuestra importancia al sueño. Y me decían mis estudiantes, maestra, entonces, ¿cómo le hago? Bueno, hay que organizarse porque tú tienes que tener tus ciclos de sueño adecuados y estudiar realmente cuando haya luz. Eso nos ayuda incluso cognitivamente, tener mejor memoria. Si estamos más descansados, es más fácil que se te queden las cosas. Cuando descansamos muy bien antes de un examen, nos va mucho mejor en el examen. En cambio, si solamente nos desvelamos y no dormimos en toda la noche, vamos a tener menos probabilidades de poder recordar las cosas para el examen. Muchísimo. Y bueno, memoria a largo plazo también, obviamente, es lastimada otra vez si no dormimos bien. Muchísimas gracias, doctora. Pues agradecemos que se hayan tomado el tiempo de venir aquí a lo que es su casa, Consultorio Docs. Agradecemos mucho su participación. Gracias. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Agradecemos sinceramente el tiempo que nos ha brindado la doctora Giorda Aleira y la doctora Marta Patricia Lezama Hernández. Ha sido un verdadero honor contar con su presencia y valiosa participación en este programa. Gracias por compartir su experiencia y conocimiento sobre un tema tan importante para la salud de nuestros estudiantes. Esperamos tenerlas otra vez aquí en este programa. Muchísimas gracias, doctora. Ahora bien, vayamos a un pequeño corte. No se vayan. Al regresar, más especialistas nos acompañarán para continuar con este tema y brindar nuevas perspectivas sobre alimentación saludable y actividad física en estudiantes universitarios. Sigan con nosotros. Ya estamos de regreso y continuamos abordando el tema alimentación saludable y actividad física.
claves para un metabolismo sano en estudiantes de medicina. Ahora, desde perspectivas nuevas, nos acompaña el estudiante Jesús Manuel González Lezama, estudiante de la licenciatura en médico cirujano, quien actualmente se encuentra trabajando en su tesis relacionada con el tema que el día de hoy estamos abordando. Su participación nos permitirá conocer la perspectiva estudiantil y la experiencia directa de quienes viven día a día estos retos académicos. Gracias por venir al programa. Gracias. Mira, fíjate que el tema es bastante interesante con respecto a la alimentación, principalmente porque nosotros como estudiantes tenemos que ir adaptando nuestros hábitos, ¿no? El hecho de que, digo, tú lo pasaste como estudiante, la doctora también lo pasó en su momento, y es una cuestión generacional porque tanto ellos vivieron una situación distinta como nosotros. Cada vez estamos más a las prisas, ¿no? Cada vez hay más información, más cosas que hacer, más actividades, y también es una cuestión de dificultades con respecto a que hay una gran diversidad dentro de la población estudiantil, porque como somos estudiantes nacidos, ¿no? Dentro de la universidad, bueno, dentro del estado donde estamos estudiando, por ejemplo, yo soy de Tabasco, ¿no? Y estoy estudiando en UJAT, pero también tenemos personas de fuera. Entonces, esa dificultad que hay también para organizarnos cambia nuestros hábitos alimenticios y hay que saber abordarlos de la mejor manera posible para que sea más sano para nosotros. Muchísimas gracias. Bueno, bueno, continuando con nuestra entrevista, tú como estudiante, ¿tú consideras que el tiempo entre las comidas pueden afectar la salud alimentaria? Sí, de hecho es un tema que se ha platicado varias veces. ¿Por qué? Porque no es lo mismo el que yo esté comiendo constantemente, de que acabo de comer, almorzar, ¿no? Y a la hora ya estoy volviendo a comer, o a los 30 minutos, si acabo de hacer un alimento, lo acabo de consumir y me espero unas 10 horas, ¿no? El cuerpo, como lo mencionaba la doctora Yorda, tiene varias maneras de trabajar. Por ejemplo, cuando hablamos de la insulina, si yo estoy comiendo constantemente, entonces el cuerpo está liberando insulina que nos permite de forma, como si fuera un almacén, ¿no? La insulina nos va a decir, oye, necesito tener esta energía de reserva y la coloco en el tejido adiposo, la coloco en el músculo, ya sea para utilizarlo en ese momento porque estoy haciendo alguna actividad o para usarlo después. Pero ¿qué pasa? Como es un almacén y es un reservorio, si yo sigo consumiendo y dándole entonces esta cantidad excesiva de energía, de nutrientes, entonces se va a seguir almacenando y vamos a incrementar los valores o los volúmenes de grasa. ¿Por qué? Porque al final del día todo esto se va a ir almacenando en el tejido adiposo. En el contrario, o en la cuestión inversa, estamos hablando de que si tengo mucho tiempo sin alimentarme, entonces estamos poniendo al cuerpo en un estado de alerta. ¿Por qué? Porque el cuerpo empieza a estresarse, porque de hecho sí es un estrés, porque se empiezan a liberar hormonas como el cortisol, como la adrenalina, y esas hormonas nos van a servir o le va a servir al cuerpo para empezar a buscar energía que nosotros no le estamos proporcionando por medio de la alimentación. Entonces esta energía, si bien sí nos va a servir para trabajar las actividades diarias, a veces puede ser malintencionada. ¿Por qué? Porque la podemos empezar a absorber no tanto del tejido adiposo, que es la grasita que tenemos de reserva, sino la empezamos a jalar del músculo, ¿sí? Entonces aquí vienen esos problemas de salud que no solamente son una condición de unos cuantos días, sino que pueden golpearnos con el tiempo. Tú como estudiante de medicina, ¿cuáles son los alimentos que consumen con mayor frecuencia los médicos? O sea, en este caso los estudiantes. Fíjate que llevamos varios meses haciendo encuestas, ¿no? Con respecto a cuáles son los alimentos más consumidos. Al inicio notábamos que era mayormente lo que son las fritangas o los gustitos que hay aquí, que vienen siendo las empanadas, los panuchos, los albutes. Al final del día todo eso es masa y también está frito y tenemos otros alimentos que son fritos, entonces que como decía la nutrióloga no es incorrecto el consumirlos, sino cómo vamos a consumirlos y con qué frecuencia, ¿no? Pero por lo menos de unos meses para acá hemos notado que mayormente han incrementado el consumo de productos con altos carbohidratos, como por ejemplo las galletas, de hecho principalmente las galletas y las bebidas carbonatadas como los refrescos, se han dado o presentado mayormente en los estudiantes. Bueno, y retomando lo que nos comentabas sobre la experiencia estudiantil, ¿cuáles consideras que son los motivos causantes de la mala alimentación en los estudiantes de medicina?
Considero que principalmente es el tiempo. Sí, por lo menos en mi cuestión generacional lo he notado con mis compañeros, con los demás estudiantes, es la cuestión del tiempo, los desvelos principalmente, el que hay personas que se trasnochan y nada más duermen 1 hora, por ejemplo, porque tienen que hacer una presentación al día siguiente y se desvelaron estudiando hasta las 3 o 4. No preparan nada en la casa, llegan y consumen lo que pueden encontrar o consumir. Y obviamente cuando el cuerpo entra en este estado de alerta, lo primero que busca son productos hipercalóricos, ¿sí? Porque necesita levantarse, necesita energía y entonces nuestro mismo cuerpo o esa ansiedad por comer, que son los trastornos de la conducta alimentaria, nos induce a consumir alimentos con grandes cantidades de calorías, grandes cantidades de carbohidrato, porque el cuerpo está estresado y necesita sentirse mejor o tratar de nivelar las cosas. Entonces estas son como que las decisiones o los actos que nos llevan a consumir. Muchísimas gracias, doctora Yorda. ¿Qué recomendaciones o qué, para ir cerrando nuestra entrevista, cuáles son las recomendaciones y cuáles son los puntos importantes que debemos recalcar el día de hoy en nuestro programa, hablando del metabolismo y de la obesidad en los estudiantes de medicina? Hacer conciencia de 3 puntos importantes. Realmente saber tener una alimentación saludable, que se puede, que aunque se tenga poco tiempo, hay que buscar estrategias en nuestra propia forma de vivir para llevarlas a cabo, o terminaríamos con enfermedades. La actividad física, buscar la manera que a lo mejor dentro de nuestras propias aulas, en el entorno donde nos encontremos, buscar la manera de hacerlos en nuestros tiempos libres, y sobre todo el dormir. Creo que el dormir es algo que no tomamos muy en cuenta y es muy necesario. Desgraciadamente tiene razón aquí el estudiante Manuel, el problema es la carga académica que se les exige, pero tenemos que buscar también estrategias en cuanto a herramientas para poder estudiar más adecuadamente, más rápido, para poder descansar los ciclos que realmente se nos piden. Si no dormimos bien, se activan 2 neuronas importantes, la grelina en aumento, que es la que nos aumenta el apetito, disminuyen las adipodectinas, que son las de la saciedad, y entonces es un círculo vicioso. Entonces, si no regulamos estos 3 puntos, vamos a terminar con enfermedades cardiovasculares y metabólicas, por supuesto. Hablando un poquito más de estrategias, ¿cuáles estrategias, o sea, desde su punto de vista, podrían implementarse desde la universidad para promover la cultura de alimentación saludable y autocuidado, en este caso, de los futuros profesionales de la salud? Yo creo que cursos y talleres y seminarios, primero para concientizar, porque yo le puedo decir a mis alumnos desde las aulas lo importante de la fisiopatología, del metabolismo, y lo pueden entender, pero si no hacemos conciencia, nunca van a poner a cabo las herramientas, cualquier herramienta que nosotros le podemos presentar, no la llevarían a cabo. Muchísimas gracias, doctora. Sí, gracias. ¿Algo que quieras agregar, Jesús Manuel? ¿Qué estrategias recomendarías tú para los estudiantes de medicina? Principalmente tratar de organizar las actividades. Digo, muchas veces nos confiamos con respecto a los tiempos y a la mera hora andamos corriendo, ¿no? Con la cuestión de las exposiciones, con la cuestión de las tareas. Entonces, creo que tener que cambiar algunos hábitos e implementar cierta organización en nuestra vida para priorizar las situaciones que realmente son más importantes, ¿sí? Y de hecho la alimentación es algo que nosotros tenemos que priorizar, así como el descanso. Y hablando de la actividad física, tú, por ejemplo, como estudiante de medicina, ¿cuáles son las actividades que consideras que realizan los médicos? Bueno, creo que lo que más hacemos es caminar en cuestiones de actividad física, pero igual hay otras actividades que demandan un gasto o un consumo energético, como viene siendo las habilidades cognitivas. Entonces, el que nosotros estemos constantemente leyendo, desarrollando actividades, haciendo exposiciones, exámenes, todo eso también nos hace un gasto. Entonces, en cierto modo puede ser compensado, ¿no? Tanto el consumo o la ingesta calórica con un gasto energético que vamos a tener, pero por medio ya no tanto de la actividad física o el movimiento, sino por la actividad como tal a nivel cognitivo. Entonces, tú como estudiante de medicina, o sea, ¿cuál crees que es el impacto que tiene, por ejemplo, tu carrera con los hábitos saludables? En este caso, llevar una alimentación adecuada y balanceada, como lo que nos mencionaba la doctora, la nutrióloga, los alimentos que tenemos aquí. Ok, el impacto principal, como bien mencionaba, es la cuestión del tiempo, ¿sí? Es una cuestión de organización, entonces necesitamos organizarnos y el impacto en nuestra vida pues es
por lo menos a mí personalmente, los desvelos. Los desvelos que me han tocado realizar para poder cubrir algunas actividades. Muchísimas gracias, Jesús Manuel. Agradecemos tu participación. Hemos llegado al final de nuestro programa. En nombre de todo el equipo de producción y de quienes hacen posible esta transmisión, les queremos dar las gracias por acompañarnos en esta hora. Nos vemos en el siguiente programa por este canal. Se despide de ustedes la doctora Victoria del Carmen Félix Ruiz. No olviden seguirnos en las redes sociales de TVJAT y Facebook. Y recuerden, Consultorio DAX, tu salud en nuestras manos. Hasta la próxima.